Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, el día de hoy les quería compartir una experiencia que tiene que ver en realidad con un libro que terminé de leer hace poco. Se llama Camino de Servidumbre de Friedrich Hayek. Eh, y bueno, quise hacer este video porque bueno, algunas personas me preguntan, oye Saúl, ¿qué pensáis de esto? Saúl, ¿qué opináis de la política actual? Eh, y bueno, algunos saben que a mí me gustan mucho estos temas, me gusta leer, me gusta interiorizarme. No soy un experto, pero sí creo que me siento capacitado como para poder conversar, compartir ideas ya. Y bueno, los que me conocen bien saben que soy así, soy apasionado para esto. Y bueno, este libro me pareció bien interesante, me pareció muy contingente ya a nuestra realidad chilena, ya que Hayek cuando escribe esto lo hace en un contexto histórico muy fuerte y bueno, en Chile no es de extrañar tampoco, no, es de público conocimiento que estamos viviendo un proceso constituyente que va a demarcar cuáles van a ser los límites del Estado, ¿ya? Y bueno, hay mucha ilusión de por medio, hay de pronto mucho fatalismo de otro sector. Yo confieso que tengo un poco de miedo, y creo que cuando desarrollé la idea del resumen de este libro aplicado al Chile actual, quizás algunos me van a entender a qué es lo que me refiero. Hayek escribe Camino de Servidumbre el año 1944. Lo escribe desde el Reino Unido, desde Inglaterra. Ya él era profesor de una de las universidades más famosas del mundo que se encuentra allá. Y bueno, él básicamente desarrolló toda su carrera ahí. Pasó un tiempo como profesor en la escuela de Chicago. Sin embargo, como reitero, en el Reino Unido fue donde desarrolló sus obras ya. Él fue premio Nobel de Economía años posterior, ya. Y bueno, él nació en Alemania. Cuando Hayek escribe este libro, en el 44, él tenía mucho miedo, porque él notaba que en Inglaterra muchas personas se estaban empezando a seducir o a ver con buenos ojos estas doctrinas totalitarias, como lo era el fascismo, como lo era el nacionalsocialismo, ¿ya? Entonces Hayek, más allá de entrar a discutir o a apuntar diciendo tú eres un comunista, tú eres un socialista, o eres un fascista, o eres un nacionalsocialista, ¿ya? O eres un capitalista, o un mercantilista. Lo que Hayek intentó fue desmenuzar como el origen de dónde nacen estas ideologías y las trata de ubicar. Y en base a eso advierta a la sociedad qué es lo que tienen que tener ojo para poder tener una mejor visión de cuál es el tipo de sociedad que nosotros queremos tener. Entonces, en ese contexto, Hayek en su capítulo 3 hace un capítulo respecto a lo que es la gran discusión, que es el individualismo versus el colectivismo, ¿ya? Ambos, por cierto, son formas de ver la vida en materia política, respecto de los cuales se busca el bien común, ¿ya? Mientras algunos plantean que el individualismo es la forma como el individuo, en el ejercicio de su libertad, en la medida que se le vaya respetando sus libertades, sus propiedades, su vida, va a buscar sus propios fines, ¿ya? Donde el Estado tiene límites especificados que no los puede transgredir, ¿ya? Y bueno, su origen filosófico radica básicamente en, por ejemplo, la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, y bueno, una filosofía que se fue desarrollando en torno al individualismo, ¿ya? Por otra parte, encontramos las doctrinas del colectivismo, que plantean que el fin social es el que importa, ¿ya? El fin de la sociedad tiene que estar por sobre el individual, ¿ya? Entonces de ahí es donde nacen ciertas corrientes que consideran que el egoísmo o el individualismo son un mal, ¿ya? Sino que todo debiera verse en función de lo que de pronto denominan como el bien común o el bien social, ¿ya? Entonces, si nos vamos dando cuenta, esto ya nos va a delimitar de manera muy fuerte
qué tipo de ideas o ideologías van a ser las que nosotros creemos mejor, ¿ya? Mientras algunos reconocen la virtud del individualismo como un factor relevante para poder buscar el bien común social, ¿ya? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el capitalismo, que no ve al egoísmo como un mal en sí, ¿ya? Sino que lo ve como un medio necesario, ¿ya? Adam Smith, cuando escribe la teoría de los sentimientos morales, no solamente hace un desarrollo de defensa hacia el egoísmo, sino que también hacia la simpatía, ya que deben ir de la mano. Pero ese es un tema mucho más largo. Por otra parte, encontramos al colectivismo, que ve al individualismo como un mal en sí. O sea, estamos hablando de algo que es súper irreconciliable. Ya no podemos ver una conciliación respecto de alguien que cree que el individualismo está bien, ya, versus alguien que cree que el individualismo no está bien. Por eso vamos a escuchar a algunos grupos ideológicos que no creen en la propiedad privada, ya, no creen en el individualismo en sí, ya. Algunos derechamente creen que la mayoría es la que debiera designar cuál es el camino de la sociedad, ¿cierto? Y la mayoría se debería imponer hacia el individuo que a lo mejor no quiere seguir ese camino, ¿ya? Por otra parte, algunos creen en el igualitarismo material, ¿ya? En el sentido de que, bueno, para que todas las personas tengan lo mismo, yo necesito tener un ente central, ¿cierto? Centralizar la economía, por ejemplo, centralizar el poder, para que el Estado, ¿ya?, sea quien redistribuya la riqueza igualitariamente. Se dan cuenta que eso es mirando en el bien colectivo, en el bien social, desde el punto de vista del colectivismo, ¿ya? Desde el punto de vista del individualismo es súper irreconciliable, porque lo que le reclama el individualismo al colectivismo es de que en el individualismo lo que se busca es el respeto irrestricto a los proyectos de vida del prójimo, y eso incluye también desde el punto de vista material, ¿ya? Por eso el capitalismo o el liberalismo en sí buscan una protección súper fuerte respecto de la propiedad privada, respecto de la libertad individual, respecto de la vida, ¿ya? Alegando de que nadie tiene por qué, aunque sea la mayoría, tiene que imponerte la forma como tú tienes que administrar tu dinero, como tú puedes, lo que quieras hacer de tu vida, ¿cierto? Lo que a ti te plazca, ¿ya? Yo soy quien tiene que poder perseguir mis fines, ¿ya? Si me equivoco, bueno, es mi problema, pero nadie tiene por qué imponerme, ni quitarme, ni robarme lo que yo produje con el esfuerzo de mi trabajo. Entonces, en ese contexto, Hayek escribe este libro y se lo dedica a los socialistas de todos los partidos, ¿ya? Que en gran medida, cuando uno analiza los pensamientos de los socialistas, de los marxistas, por ejemplo, o de las personas que creen en estos sistemas totalitarios, es decir, de un control central que incluso regula las vidas de las personas, ya como lo ocurrió en el nacionalsocialismo, como lo ocurrió en el fascismo, ¿ya? Todos estos movimientos nacen del colectivismo, ¿ya? De hecho, si nos ponemos a pensar, y Hayek hace un desarrollo muy lato respecto de esto, como Hitler llegó y Mussolini también llegaron por la vía democrática al poder. Ellos llegaron con avivaron al pueblo en su tiempo, al alemán, al italiano, que se veían ya perjudicados por efectos de la Primera Guerra Mundial. Hubo un sentimiento nacionalista súper fuerte, acompañado de promesas y un acrecentado odio hacia el liberalismo, hacia el capitalismo clásico, por decir así. Entonces todo eso llevó a una revuelta social, ¿ya? Y la gente democráticamente eligió a alguien que era muy nacionalista y además que
no veía con buenos ojos la propiedad privada. Ya, quiero ser justo, ellos no se llevaban bien con los comunistas porque, bueno, Hayek también lo explica, básicamente los comunistas son internacionalistas, ya, siendo que los nacionalsocialistas son netamente nacionalistas. Y bueno, por ahí hubo una masacre innegable que hubo por parte de ellos ya. Pero en cuanto a su origen ideológico del colectivismo y también del materialismo, es básicamente el mismo. Entonces Hayek dice, le dice a los ingleses que tuvieran mucho cuidado, ¿ya? Porque este tipo de ideas inevitablemente, el de quitar, el de transgreder a la propiedad privada del otro, el de cada vez más avanzando sistemáticamente respecto de las libertades de las personas, inevitablemente te va a llevar a un tipo de totalitarismo, ¿ya? Porque la única forma que tú puedas llegar a un bien social, ¿ya? A una redistribución de la riqueza de una forma efectiva, no es de otra forma que transgrediendo la propiedad de otras personas, es decir, transgrediendo la propiedad privada y las libertades individuales. Eso lo tenemos que tener súper claro, ¿ya? Tenemos que tener mucho cuidado también con las personas que nos rodean, porque en ese tiempo la propaganda que se instauró era muy fuerte, caló de forma muy muy fuerte en los alemanes y también en los italianos, lo cual llevó a resultados escandalosos, y todo en nombre del bien común, todo en nombre de la democracia. Entonces yo no es que quiera decir que el liberalismo es el camino a seguir, no quiero decir tampoco que, oye, yo tengo toda la razón. Lo que yo quiero llamar es a reflexionar en lo siguiente. Quiero que pensemos, ¿qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? ¿La democracia es la imposición de la mayoría respecto del resto? ¿Eso es democracia? ¿Qué es la oclocracia? Por otra parte, ¿está mal defender la propiedad privada? ¿Está mal que algunos tengan mucho? ¿Será que el igualitarismo o el colectivismo como valor social será el que tenemos que perseguir para poder buscar una mejor sociedad? ¿O existirá otro camino? Yo creo que el odio, yo creo que el resentimiento, creo que no son buenos motores para que podamos encontrar una mejor sociedad. Creo firmemente en el respeto irrestricto de los proyectos de vida de las personas, ¿ya? Yo creo que no soy nadie para decirle a otra persona qué es lo que tiene que hacer con su vida, no soy nadie para decirle qué es lo que tiene que hacer con su dinero, ¿ya? Y creo que tenemos que tener mucho cuidado respecto del Chile que queremos. Les pregunto, ¿sabemos bien qué es el Estado? ¿Tenemos claro que el Estado no somos nosotros? Esas son preguntas que tenemos que plantearnos el día de hoy, para poder entender de mejor forma cuál es el tipo de Chile que nosotros queremos construir. Porque ni siquiera me metí en los aspectos económicos, ya, que conllevan las doctrinas del igualitarismo y el colectivismo, ya, que ahí yo creo que el liberalismo gana por goleado, ya, y no solo por información económica, sino por evidencia empírica y científica demostrada en muchos países durante muchos años, ya. Chile es un país hermoso, no es un país perfecto, ya. La verdad que el reclamo de la gente sí es válido, es real, existe mucha corrupción, existe desigualdad, lamentablemente impulsada por las políticas públicas tanto de la derecha como de la izquierda, donde yo sí digo que la derecha tiene mucha culpa, ¿ya? Pero no necesariamente que ellos hayan ejercido mal el poder significa que estén en todo equivocado, ¿ya? Yo creo que sí están en muchísimas cosas equivocadas, pero eso no puede significar bajo ningún motivo que tengamos que utilizar el colectivismo como medio para imponernos respecto de personas, ¿ya?
Finalmente, y no menos importante, hacer un llamado a reflexionar, a informarse, ya a leer. Hay personas que me suelen decir, ¿sabes qué? Estos temas a mí no me importa, yo lo único que quiero es que los políticos no nos roben, ¿ya? Pero resulta que en este momento nos tiene que importar, porque se está redactando una constitución. No es cualquier cosa, no es nombrar un presidente, ¿ya? Y si se hace una mala constitución, ¿ya? Los resultados podrían ser nefastos y nos van a perjudicar a todos, ¿ya? Acuérdense de mí, ¿ya? Esto no lo hago como campaña del terror, no lo hago como a modo de decir, ¿sabes qué? Yo tengo la razón. Lo que yo quiero decir es que, mira, personalmente estoy preocupado y quiero bueno, nos sentemos como sociedad a pensar, porque a lo mejor existen otras alternativas que son de mayor sentido común, ¿ya? Hacer un diagnóstico de los problemas es re fácil, o sea, yo puedo decir, no, si la salud está mala, la educación está mala, pero ahora plantear una solución, esa es otra cosa, ¿ya? Bueno, eso. Espero que se encuentren bien y les deseo